baja libre. Tengo un paseo arquitectónico que no necesito ni siquiera cambiarlos de diferentes niveles, ni en planta baja ni en planta alta, porque es todo en sí un paseo arquitectónico. Tengo la ventana corrida en el desarrollo del restaurante y en cuanto a ese paseo arquitectónico, ahora lo voy a poder ligar a la intervención de otro arquitecto, de otro paisajista, del primer paisajista que va a tener Latinoamérica, que es Roberto Burle Marx, que va a diseñar todos los jardines externos y todos los espacios públicos, tanto de Pampulha como después también de Brasilia y de Río de Janeiro, en la mayoría de los ejemplos que estamos analizando. Y también la incorporación de un artista plástico, Cándido Portinari, que va a revestir con azulejería, en este caso, tanto el espacio posterior al escenario como el restaurante en sí, de azulejos que van a usar los colores azules, celestes y blancos, iguales que los azulejos que utilizaba el colonial portugués transculturado, mejor dicho, el barroco portugués transculturado como colonial a el territorio de Brasil. El edificio en sí resume entonces prácticamente los 5 puntos de Le Corbusier más ese aporte propio brasilero, que se ve inmediatamente cuando miro el edificio de arriba. Ahí tienen el puentecito, ahí tienen el espacio circular de la primera actividad que mencioné, y cómo es la curva, no nada recto, nada organizado, como ya hemos visto como ustedes ya han visto en la obra de Le Corbusier, sino esas líneas que se mueven y que al mismo tiempo enmarcan todo el espacio que tengo del otro lado y se transforman en ventanas hacia ese paisaje. El ajardinamiento que además ayuda a separar esas actividades, por acá está la orquesta, por acá se baila, lo que va a definir la característica esencial de este movimiento moderno brasileño. Aprovecho de paso para quizás volver a recordarles que el movimiento moderno que tiene tanto de lo local, sea en México como sea en Brasil, que es este movimiento moderno que estamos viendo, quizás no tanto en la República Argentina, va a ser considerado durante mucho tiempo como por parte de la bibliografía europea sobre todo, como un movimiento moderno que no termina de seguir las líneas puras que solicitaba el canon del movimiento moderno internacional. Por eso estas miradas desde los territorios que producen estas líneas arquitectónicas son necesarias para poder establecer una relectura sobre nuestra propia historia de la arquitectura. En las imágenes que ahora tienen en pantalla ven más cómo las variantes hacia ese movimiento moderno internacional, sea por el uso del azulejo, sea por esa integración de la naturaleza y del diseño del paisaje, y cómo este casi plano virtual de los pilotis que va conformando Niemeyer permiten enmarcar hacia un lado y hacia otro un paisaje que, siendo artificial, se transforma en una muestra de cómo se maneja el espacio exterior e interior en ese movimiento moderno. Esa posiblemente es una de las imágenes más conocidas de la sala de baile, donde les muestra literalmente los 5 puntos de Le Corbusier y les muestra al mismo tiempo las innovaciones que propone Niemeyer a partir de cómo entiende él desde el territorio brasilero este movimiento moderno. No cabe duda que el aporte de Roberto Burle Marx es uno de los que va a marcar la diferencia en ese movimiento moderno. Roberto Burle Marx no solo es ese primer paisajista latinoamericano que comienza a trabajar con la flora local y comienza a ver cómo se puede sistematizar para generar los retazos de paisajes que les estoy mostrando en esas imágenes, sino que también es un artista plástico. Este que tengo acá abajito de todo es un cuadro de él que tiene escaso número de diferencia con lo que él después va a llevar hacia los espacios verdes, o incluso cuando vamos a manejar solado, sea en las veredas que están entre la costa del mar y la ciudad, o veredas que acompañan a plazas o a los mismos edificios que estamos analizando. La impronta, el diseño que hace con los vegetales
y con esos materiales artificiales, siguiendo de nuevo la onda que también manejaba Niemeyer con esa línea curva que escapa quizás del canon del movimiento moderno internacional, es lo que más se va a reconocer en el aporte paisajístico de Burle Marx. Cambio de tipología y me voy a las tipologías de producción. Más precisamente, como les dije antes, tipologías que hacen en esta época a las sedes de las empresas que no son multinacionales como las que vamos a ver en la segunda parte del 20, sino que en su mayoría son empresas familiares, empresas que comienzan su construcción en la primera parte del 20, en los periodos de entreguerra o en la posguerra. La obra que tienen ahora en pantalla es solamente para mostrarle el antecedente de las dos que vamos a analizar más después. Es el Palacio Minetti, sede de la empresa Minetti de harina, de molinos harineros, mejor dicho, en Rosario, obra de uno que después va a continuar su carrera a través del movimiento moderno, que es M.T. de Lorenzi. De Lorenzi, con otros dos arquitectos, diseña la sede del Palacio Minetti en un marcado Art Deco. No tengo que decir ni desarrollar por qué es esto Art Deco, porque está a la vista el manejo de la geometría, del movimiento escalonado, de las líneas verticales, etc. Incluso si ustedes ven la planta, van a ver cómo acá hay un ingreso y este espacio social, este espacio que va a concentrar tanto la escalera como el ascensor, que es lo que en realidad me interesa, dividen los espacios comerciales a ambos lados y después organizan el resto del edificio. El manejo de herrería es lo más asombroso, lo más destacado dentro de este edificio, pero en particular también el manejo de cómo el arte se va insertando en los adelantos de la tecnología. Y lo que ahora tienen en pantalla son los ascensores del edificio Minetti, donde el arte, la tecnología y un diseño muy depurado, muy elegante, muy sobrio, es lo que va a diferenciar este edificio del resto de los Art Deco de la época. Siguiendo en la misma ciudad, dado que Rosario de esta época va a tener un desarrollo comercial muy importante, el mismo arquitecto que les mencioné antes, de Lorenzi, pero en este caso con Otaola y Roca, un estudio que va a trabajar con mucho éxito en la ciudad, va a diseñar el edificio de la Comercial de Rosario Compañías de Seguro. La compañía de seguro es también una nueva propuesta de la primera parte del siglo XX, y son muchas las compañías aseguradoras que van a aparecer, la mayoría de las cuales tienen su sede justamente en Rosario. Esta compañía de seguros hacia 1939 le solicita a este estudio su sede en Rosario, ubicada en una esquina. Funcionalmente, ¿cómo se arma este nuevo tipo? Es particular en este caso para esta compañía de seguros. Lo que se le solicita al equipo es un espacio donde funcione la propia compañía de seguro, pero que también tenga espacios residenciales, tanto para los empleados de jerarquía como de alquiler, o sea, de renta. Y que además tenga algún espacio social tipo auditorio que se va a incorporar dentro de todo ese sistema. De esta forma, y quizás primero tengo que desarrollar el lenguaje, los arquitectos establecen un basamento, que es lo más pesado, lo que está revestido en un mármol negro, en un granito negro, y que además tiene esta forma cuadrada que tengo en la planta inferior. A esa esquina cuadrada, ese zócalo negro oscuro que actúa a modo de basamento, se ingresa por ahí. Tiene en el centro un hall de doble altura, ese círculo perforado de doble altura que va a vincular esta planta baja libre para los espacios de oficina de las compañías de seguro. Mientras que sobre ese basamento, sobre la esquina en este volumen de curvo que hace esto más o menos, se va a ubicar este cuerpo más bajo de unos 9 pisos, que es el que alberga una serie de oficinas, primero en los 2 pisos superiores, y después viviendas que tienen mayor desarrollo, incluido en el último ese auditorio que les mencionaba antes. Tienen incluso en la parte alta, si ven, un atisbo de lo que sería ese
esa parte de la terraza jardín, sin ser exactamente el desarrollo completo de eso. Y del otro lado, terminando el lateral del lote, es decir, en este sector, va a aparecer el sector, el bloque más alto, que en la parte superior tiene incluso el logo de la compañía, o sea, manifiesta además que eso es la sede de la compañía, y en este desarrollo de unos 18 pisos pintados de blanco, ambos bloques que mencioné en última instancia, van a terminar de definir el conjunto en la volumetría en sí. Tengo acá el juego de volúmenes blancos puros bajo la luz. Tengo el uso de los 5 puntos a través de los pilotis de la ventana corrida, en donde veo además una influencia más como de Mendelssohn en última instancia, en el manejo de la curva y en el manejo de los quiebres de los espacios. Si ven ese modelo de referencia del mismo Mendelssohn que ahora les ubiqué arriba, para tomarlo como parte de ese proceso de transculturación. Tengo la planta baja libre, tengo casi una terraza jardín o algo similar, y tengo un paseo arquitectónico, al menos entre los primeros pisos, y no se va a terminar de resolver completamente porque no es la intención de la tipología. Sí, cuando lo vayan analizando, siempre fíjense de ir ubicando los círculos, los centros de circulación horizontal, que es lo que me va a permitir, escalera con escalera, establecer las relaciones entre las plantas y ver cómo se van comunicando entre ellas. Esa compañía de seguros se va a transformar en el icono de Rosario, porque va a ser durante mucho tiempo el edificio más alto que va a tener la ciudad, pero también significa el ingreso palpable de este movimiento moderno de manos privadas para compañías privadas en el territorio de la República Argentina. De la misma forma, y ahora en Córdoba, y también para fines comerciales, este edificio Galería Comercial Ames es diseñado por el equipo de Ávila Guevara, Moyano Sarazaga, y es ya un edificio de 1960. Si miran el anterior, ven un movimiento moderno prácticamente perfecto, puro. Mientras que acá ya ven más una inserción casi internacional, porque ya estamos cerca de 1960. Ese movimiento moderno se ha convertido en una línea internacional. ¿Cuál es la variante del tipo? Si queremos empezar a analizar lo que nosotros conocemos como la Galería Ames. Que a la propuesta comercial de oficinas y residencial, los arquitectos incorporan un pasaje en planta baja y un atrio, una plazoleta abierta primero, cubierta después, que en el mismo eje va a desarrollar el cuerpo de escaleras principal, que es este que tengo acá, y que se ve inmediatamente cuando ingreso al edificio. El exterior, el interior y el conjunto de escaleras principal, que es el primero de 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos verticales que van a vincular el edificio en ese sentido y van a llevar a los recorridos en horizontal, que también, como ven en el desarrollo de las otras plantas, son importantes. En planta baja tengo una serie de oficinas y comercios en el interior, y todos los que dan hacia el exterior obviamente son comercios, siendo el mayor de todos el que va a llevar justamente el nombre de la tienda Ames. Tengo los 5 puntos de Le Corbusier de nuevo acá, aparte de verificar inmediatamente que esto es de nuevo un juego de volúmenes puros, blancos, bajo la luz, sí, porque tengo los pilotis que lo están viendo directamente en la planta, que además ayudan a esta idea de la planta libre, que se vincula con esta tradición del pasaje cordobés. Tengo un paseo arquitectónico que me lo dan tanto los espacios como las escaleras, sin llegar exactamente a la planta de arriba, aunque ahora sí estamos viendo esta mañana hacia la parte superior del cuerpo bajo, sobre todo de SDS, podía haber también otro resabio de la terraza, jardín en sí, y tengo el uso de la ventana corrida que va alternando estos huecos que tengo en las esquinas con estos otros que tengo en el interior del bloque, que son resultado del uso prácticamente a la vista de las losas de hormigón que van generando cada uno de los pisos.
Por eso también puedo leer esa influencia de Mies van der Rohe en el cuidado de los detalles que tiene cada uno de los sectores del edificio, sobre todo en el manejo de lo que es la herrería limpia, pura, que va acompañando todo ese desarrollo de la escalera, por ejemplo. En la calidad que tienen los revestimientos, tanto sea en pisos como en muros y también en la misma escalera. Y cómo finalmente esa imagen casi pura de estas líneas horizontales tiene alguna idea también del Gropius de la primera etapa. Este edificio de la Galería Hammer responde entonces perfectamente a esta última línea del movimiento moderno internacional. Y solo para contraponerlo al primer edificio que vimos, del mismo autor, de Jaime Roca, acompañados por Antonio Vilar, después vamos a ver más obras de Vilar. Este edificio es del 36, es anterior a los otros que estábamos viendo, y es como el primer ingreso de este movimiento moderno al territorio de la República Argentina primero y al cordobés en particular. El edificio de la Sudamericana, otra compañía de seguros, sobre la avenida Colón, una avenida Colón recientemente abierta y que permitía, por tanto, la construcción de nueva arquitectura. En fachada, si ustedes lo ven a simple vista, plantea claramente un basamento, un desarrollo y un coronamiento todavía casi como parte de lo que ha dejado el academicismo. Si lo ven en planta, es como más estructurado, más duro, que más concentrado quizás que el planteo que estábamos viendo de la Galería Ames, porque tengo simplemente la subdivisión de los comercios longitudinalmente en el lote y el sector central va a ser el que concentra el acceso y la distribución en vertical de escaleras y ascensores. En las partes superiores, o sea, en el desarrollo en sí del edificio, voy a ir encontrando 2 departamentos solamente por cada uno de los pisos, que están subdivididos en la realidad al medio y también en los recursos del lenguaje que utiliza sobre el espacio público a través de esta gran espina vertical en la que va evidenciando el manejo innovador y moderno del hormigón armado. Hormigón armado que le permite generar estos balcones curvos que están en voladizo, además de esa espina vertical también en hormigón y el remate que tiene cierta influencia náutica. Tengo acá una planta baja libre, estructuralmente hablando sí, pero no espacialmente. Tengo el uso de pilotis no a la vista, hay unas columnas en el ingreso, pero que no hacen una alusión ni un uso completo de ese recurso. No tengo exactamente un paseo arquitectónico, pero sí tengo el uso de la ventana corrida. No de modo franco, no de modo completo. Estoy viendo unos rehundidos que hacen que el ojo lea de extremo a extremo que acá hay una serie de aventanamientos. Lo que más caracteriza a este edificio es justamente esa espina central, este eje central que subdivide esos balcones curvos, y esos balcones curvos son los que marcan, los que definen la imagen del edificio en sí. Mientras que el uso del hormigón armado es posiblemente lo más innovador en el año 36 para resolver edificios que tienen una actividad comercial en planta baja y después desarrollan en altura estos distintos tipos de apartamentos, de departamentos de grandes superficies, no como los contemporáneos, en donde familias completas podían adquirir y podían sobre todo vivir en espacios coherentes, no tan reducidos como en la actualidad. Todavía acá la modernidad no alcanza esos espacios mínimos que ustedes han visto en Historia 2 como los que va a proponer el movimiento moderno en cuanto a funcionalidad. También el uso de materiales como el travertino en planta baja y prácticamente un único material de jerarquía para marcar el basamento del edificio es lo otro que identifica al edificio de la Sudamericana. El último tipo de esta primera parte. Revisamos rápidamente esa línea del neocolonial que les había planteado la clase pasada, entendiendo que a este neocolonial que vuelve hacia el pasado para evadirse de nuevo
en busca de modelos que le permiten irse hacia un tiempo que nosotros identificamos como la búsqueda de nuestra identidad en el periodo colonial, en los siglos XVII y XVIII, pero que no necesariamente corresponden al territorio argentino, sino que podemos buscar recursos en España, en el Alto Perú, en California y también en el norte argentino. Vamos a encontrar, por un lado, la restauración nacionalista, caracterizado por este neoplateresco español. En el otro extremo, el neocaliforniano, que va a utilizar como referencia las misiones franciscanas, que ingresan tanto como influencia directa de Estados Unidos como a partir de el cine, por ejemplo, y al medio, y durante toda esta primera parte del siglo XX, esta alusión a la intención de construir la identidad de la arquitectura argentina en el uso de referencias que no están exactamente en nuestras raíces, sino que pueden tomar recursos de otros, como por ejemplo del Alto Perú, de algo del colonial original del norte argentino, y para completar esa idea de la construcción de la identidad, incluso la incorporación de neoindigenismo, si es que el territorio tiene dichas preexistencias. Y ese es el caso, de nuevo, de Jaime Roca, que ya lo hemos visto utilizando este lenguaje, estos neocoloniales, y ahora lo vamos a ver en una arquitectura de tipo religioso. Esta pequeña capilla de la iglesia del Colegio de la Sagrada Familia, construida hacia el año 40, en los dos laterales tiene vinculación con ese conjunto. Está exactamente al frente al ACA, que es cuya tipología es el último de los edificios que vamos a ver hoy. Movimiento moderno y tradición exactamente enfrentados. Y mantiene la idea del tipo, es decir, acá tengo un atrio exterior, ingreso al edificio, tengo el camino del fiel cristiano hasta el altar para alcanzar su salvación. ¿Cuál es la innovación? Quizás estamos poco acostumbrados a ver simplemente o solamente una gran torre como el desarrollo en sí de la fachada, como un volumen que es fachada al mismo tiempo, y que tiene dos pequeños muros a los costados, que en realidad son los pasajes que le permite acceder desde ese edificio contiguo para ingresar a la capilla en sí, además de este otro ingreso que tengo para las hermanas. Desde que esta es la capilla de las hermanas, esta es la sacristía, y acá hay dos pequeños confesionarios que terminan de definir el espacio interior del edificio. Edificio que está construido estructuralmente a partir de una bóveda de cañón corrido, de extremo a extremo, que lo vuelve a hacer sobre el altar, ahí lo están viendo en la foto, mientras que hacia el exterior es donde se va a concentrar la ornamentación. Ornamentación que voy a leer al inverso, voy a empezar por arriba, y el remate de la torre les puede hacer acordar, o los podemos relacionar con la torre de un convento en Cusco, el convento de Santo Domingo. Ahí tienen una alusión al Alto Perú, al Perú en sí. Mientras que en la parte inferior, en la portada, van a ver en torno a la puerta de ingreso el uso de columnas que sostienen todo ese entablamento quebrado, que vuelven a sostener una hornacina, que ya la columna tiene el fuste retorcido, y otra vez elementos mixtilíneos en la parte superior con todos los copones que son propios del barroco en sí. Y en los laterales, si se fijan sobre esos dos muros que aparecen por ahí, va a empezar a usar, y lo va a usar en otros edificios, casi no lo vimos en el Jockey, pero lo vamos a ver después en la caja de ahorro, una serie como de heces encontradas que quiebran, que difuminan la última parte del límite, y también se conforma en un recurso barroco que era utilizado entre plateresco, es decir, que esta es como una mixtura entre parte restauración nacionalista y parte de neocolonial. Como siempre, si miramos un corte, acá lo que prevalece es la altura de la torre, que es casi 3 veces la altura de la nave interna del edificio. Les cité también un movimiento intermedio que actúa como nodo, como elemento de articulación entre la primera y la segunda parte del siglo XX, la semana pasada cuando vimos las Casas Blancas. Esta exposición de las 14 Casas Blancas que inicia esa línea del casablanquismo,
que es parte tradición, que es parte modernidad, que es parte buscar construir la identidad de la arquitectura argentina, se ve mucho en la tipología religiosa, tanto en la iglesia, que vamos a comenzar a desarrollar ahora, como en estas otras opciones de la misma época y de uno de sus arquitectos más representativos, Claudio Caveri. Incluso van a seguir trabajando en esta tipología hasta prácticamente entrado el siglo XXI. Lo que demuestra cómo este manejo de casi escultural de los muros, más el trabajo del estudio de cómo incide la luz dentro de esos muros, es uno de los factores principales de este diseño que se reconoce como casablanquismo. La obra más significativa del casablanquismo es esta iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Martínez, iglesia que se comienza a edificar en 1958, que se termina poco después, y que tiene características relevantes porque anticipa la modificación que va a solicitar, que va a proponer el Concilio Vaticano II, cuando en 1962 proponga, o mejor dicho, modifique la liturgia cristiana, trayendo el altar desde la parte posterior de la iglesia, del testero de la iglesia, de allí la palabra retablo, atrás del altar, atrás de la tabla, y la traiga hacia un punto central, o al menos separado de ese testero. Que además solicite que el sacerdote dé la misa de cara a los fieles y no de espalda, mirando el altar como lo hacía hasta ese momento, y que diga la misa en un idioma que los feligreses entiendan. Hasta ese momento se decía en latín. Eso genera la vuelta, muchas veces el retorno a las plantas centralizadas. Y eso es lo que vamos a encontrar en parte en la iglesia de Fátima. Si intento encontrar acá ese camino del fiel cristiano hasta alcanzar la salvación, voy a encontrar una serie de espacios que van desde ese atrio exterior hasta un espacio intermedio que puedo entender como atrio, que extiende un alero hacia ese atrio que además está sobrelevado, que me permite ingresar a la nave principal que además me lleva a una nave posterior, a otra nave lateral y a otra nave lateral, porque el altar ahora lo tengo en una posición central. También tengo el baptisterio por este lado y la capilla del Santísimo por aquel lado. Entonces, la organización del espacio ya es diferente, porque ese altar además está cubierto por esta cúpula triangular que hace alusión a las capillas del norte argentino, igual que el diseño en sí de las torres, y que va a implicar el manejo de cubiertas en hormigón armado sobre muros ejecutados en ladrillos y blanqueados, que van a combinar ahí sí la tradición con la modernidad. Ese manejo del hormigón tiene una influencia directa de la última etapa de Le Corbusier en el brutalismo. Más lo blanco de los muros que son tradicionales del colonial argentino son lo que marcan este intento de construir la identidad de la arquitectura argentina. Ahí están viendo una imagen de una capilla del norte y cómo puedo hacer la relación casi inmediata con el diseño de la capilla de la Torre de Fátima. Y también cuando reviso, en el caso de la arquitectura religiosa de Le Corbusier, acá abajo tengo la planta de Roncham, si me siguen en el plano de los muros, acá tengo un muro, fíjense cómo los muros no se tocan entre sí, sino que van generando una serie de rajas, de espacios que los separan entre ellos, y también en el caso de Roncham, una separación a nivel de cubierta. Y si ahora miro Fátima, Fátima hace exactamente lo mismo. Acá tengo un muro, acá tengo un muro, acá tengo un muro, acá otro. No se tocan entre sí. Van a generar una serie de rajas verticales, como esa que tengo al lado, que van a ir separando y van a generar estas líneas de luz y hacen que el edificio sea mucho menos pesado de lo que en realidad debería ser por esa estructura de hormigón que tiene en la parte superior. Fátima se va a transformar de esta forma entonces en una innovación total dentro de la tipología religiosa. Mencionamos también la clase pasada esta línea de la vanguardia que tiene como antecedente el Art Deco
y que después tiene en el desarrollo del movimiento moderno de la primera etapa las influencias fácmente identificables de la Bauhaus, de Gropius, de Mendelssohn, de Le Corbusier y de Mies van der Rohe. Teniendo eso en mente, podemos revisar de nuevo el movimiento moderno en Brasil en dos obras religiosas. Una es Pampulha y la otra es la Catedral de Brasilia. En ese conjunto de Pampulha recién vimos la sala de baile que está por acá, ahora vamos a ver la iglesia de San Francisco que está por ahí. La iglesia de San Francisco, si vuelvo a buscar el camino del cristiano, también lo tengo, solo que no está mirando de cara a la ciudad, sino que está mirando de cara hacia el espacio más importante de la ciudad, que es el lago, o sea que está como al revés, y el testero de la iglesia es lo que sirve como de fachada hacia la ciudad. Resuelto a partir de paraboloides y parabólicos, esto es hormigón armado, ahí tienen un paraboloide y 1, 2, 3, 4 paraboloides en la parte posterior, que están revestidos con obras en azulejos de Cándido Portinari que cuentan los milagros de San Francisco. Ese camino del cristiano lo tengo desde el exterior, fíjese cómo está marcado en esas ondulaciones del piso, ahí esto ya es obra del desarrollo paisajístico de Roberto Burle Marx, que después entra en el propio edificio para llegar hacia el altar y va relacionando en ese movimiento sinuoso el baptisterio que tengo de este lado, la escalera caracol que sube hacia el coro alto, en la parte del púlpito, en la última, antes de llegar al altar, y el altar en sí mismo. Hay una leve diferencia de nivel entre este paraboloide y entre ese otro paraboloide. Y entre la ventana de piso a techo que tengo sobre la fachada y ese ingreso de luz, se define la iluminación natural de la iglesia. Iglesia que me permite de nuevo leer los 5 puntos de Le Corbusier. Tengo algunos elementos verticales que parecen pilotes y que incluso metálicos sirven para sostener tanto la marquesina que define el nártex, que es la que además lo relaciona con el campanario que tengo al lado, como los elementos verticales que sostienen el coro alto. Tengo hasta la ventana corrida, porque abajo tengo vidrio que me permite ver todo el espacio interior de la iglesia y también hacia afuera, mientras que una suerte como de brise-soleil es lo que cierra la parte superior del paraboloide. Hacia el exterior están viendo todo el manejo de la azulejería, que además tiene como unas onditas azules por ahí, que son esas que están viendo ahí, que tienen relación con el agua, que está inmediatamente pegada al edificio. El edificio desde arriba, para que lo vean inserto en el trabajo de paisajístico de Roberto Burle Marx. El trabajo de esa estructura en paraboloides que evidencia el manejo de la cáscara en hormigón armado y también los apoyos mínimos en metal que tiene esta iglesia y la relación exterior-interior, y cómo esos paraboloides están después revestidos en venecitas o en azulejos con la obra de Cándido Portinari, y hacia el interior están revestidos con madera, pero también mantienen la azulejería en esos elementos que iban marcando el camino del cristiano hasta alcanzar el altar. En el piso, siempre fíjense cómo esa línea siluosa conduce al altar. El manejo de esta azulejería hace una alusión directa al pasado colonial de Brasil y cómo este autor, este artista, retoma ese pasado, retoma ese recurso y lo transforma en un recurso del lenguaje moderno. La otra es del mismo autor, unos años después, 58-70, la Catedral Metropolitana de Brasilia, donde él se ha hecho la mayoría de los edificios institucionales. Lo primero, tengo el camino del cristiano en esta catedral que ya a simple vista representa casi esa corona de espinas de Cristo y que también representa las manos unidas que parecen rezar. Sí, solo que lo tengo de otra forma resuelto. Aunque yo veo simplemente una planta circular, no hay que leer solamente este círculo como el desarrollo total del edificio, sino que hay que ver cómo se ingresa a ese espacio. Y ese espacio se ingresa en forma rehundida, hundiéndonos.
Acá tengo un espacio de luz, acá tengo un pasaje rehundido que es sombra y hacia adentro, y acá nuevamente el fiel sale cuando llega al altar hacia otro espacio de luz, en este caso cubiertos, y además es un espacio que está modificado, está moldeado, está coloreado a través de esos vitrales que tienen de nuevo los colores tradicionales del blanco, el celeste y el azul. En esta organización que es longitudinal, aunque la planta en sí sea centralizada, porque responde al camino del fiel cristiano, además esto está acompañado por el baptisterio, que es esta bolita que está por acá, que está separado, que es eso ahí, que también tiene una entrada subterránea. La entrada subterránea que les marqué recién ahí, ahora hay otras dos por acá, y un campanario que es como una mano elevada que tengo de este lado, que no aparece en la foto porque el edificio este tiene 60 metros de ancho, o sea que es importante. Y además hay unos profetas que de nuevo marcan el ingreso subterráneo y que enfatizan más esa línea, ese camino que estamos buscando. El espacio adentro entonces está definido a partir de esa estructura en estas costillas que van a conformar la estructura en hormigón armado de la Catedral de Brasilia. Estas 16 costillas alcanzan una altura de unos 40 metros más o menos, y ahí le está mostrando que además el edificio está rehundido esos 3 metros y que permite el acceso que ya hemos descrito en las imágenes anteriores. Este espacio, entonces, es un espacio prácticamente abierto, un espacio en donde la luz ingresa, va a conformar el segundo paradigma del espacio religioso del movimiento moderno brasilero, además del edificio de San Francisco que vimos anteriormente. Y aunque sea centralizado, casi en una forma de no reconocer esa centralidad que plantea el arquitecto que por otra parte es un reconocido ateo, se organiza linealmente, contraponiendo casi toda la intención del autor. La última para cerrar. Igual que algunos de los edificios que vamos a ver hoy, hay algunos ejemplos que son difíciles de definir a cuál de todas estas líneas que estamos trabajando responde. Y este es el caso de la capilla del monasterio de los benedictinos en Las Condes, a las afueras de la ciudad de Santiago de Chile. Obra de dos hermanos benedictinos de la misma orden, los hermanos Gabriel Guarda y Martín Correa. Esta capilla parte de encastrar dos espacios que responden, uno a el espacio de liturgia de los propios hermanos y el otro el espacio de los fieles de la comunidad. Este primer cubo es el que de aquel lado va a tener el espacio de los hermanos y este segundo cubo es el que de este lado va a tener el espacio de los fieles. Ahí donde están encastrados aparece la ventana corrida es esa que tengo allá arriba, por donde la luz ilumina el espacio donde se ubica el altar en el centro de nuevo, siguiendo, aunque esta es anterior de nuevo, las nuevas propuestas ya más sociales, más relacionadas con la actividad abierta de la Iglesia hacia la sociedad, que va a pedir en definitiva después el Concilio Vaticano II. ¿Cómo ingreso a este edificio? Por una rampa que está pegada en este lateral y que es ese volumen que tienen ahí. Una vez que comienzo a subir por esa rampa, la rampa también hace alusión al paseo arquitectónico, que en este caso es el paseo del fiel, el camino del fiel. Cuando llego a esta esquina y hay ese volumencito chiquitito ahí, corresponde a esto que tengo acá, que es donde está ubicada una imagen de María, y como llego y termino y remato en ese ángulo, doy la vuelta y miro hacia el espacio que me queda al frente. ¿Qué es esa línea en diagonal? Ese eje en diagonal que de este lado tiene el espacio del fiel y de ese otro lado tiene el espacio de los hermanos de la orden. Al medio, el altar. Abajo, apenas entro y bajando por una escalera, obviamente, el espacio del baptisterio. Y de este lado, en ese cuadradito que me quedó ahí, el espacio destinado a la capilla del Sagrario, que es eso. Es decir que acá tengo el juego de los volúmenes puros, blancos, bajo la luz. Eso es evidente. Tengo los 5 puntos de Le Corbusier, tengo en parte la ventana corrida, no tengo el uso de pilotis, tengo casi una planta libre y definitivamente tengo un paseo arquitectónico.
paseo arquitectónico que va a estar resuelto a partir del uso del hormigón armado, y en donde el manejo de esos ingresos de luz a nivel de piso, ahí lo están viendo, pero también en rajas verticales de vez en cuando, pero sobre todo a nivel de piso, van generando esta sensación de mucho más liviandad de lo que se espera de una estructura ejecutada en hormigón armado. La rampa que asciende hasta la figura de María, del mismo lugar hacia la entrada, y después ese eje en diagonal que une los dos cubos que estuvimos describiendo en el exterior y el altar exactamente al centro. Van a conformar el espacio más representativo de la capilla de las Condes en Santiago de Chile. El espacio resultante entonces es un espacio mucho más abstracto, mucho más marcado por el uso de los materiales, la textura de los materiales y en cómo se diseña ese ingreso de luz, que nunca es directo sobre el espacio, sino que siempre está resuelto a partir de esos intersticios entre los planos estructurales. Pasamos a los talleres, por favor, porque me pasé de tiempo. Si no hay